Otro simbolismo muy importante en el Apocalipsis es el simbolismo cromático, que el autor es muy sensible a los colores, ¿no? Y cuando nos da alguna indicación de color, casi nunca nos quiere dar una sensación visual. Lo que quiere es, a través del color, darnos un mensaje de calidad, un mensaje cualitativo. Y entonces tenemos que estar en condiciones de descifrarlos, ¿no? Hay tonalidades positivas, el blanco y el dorado, y tonalidades negativas, el negro, el verde amarillento y el rojo. Entonces, por ejemplo, la acentuación o el detalle cromático en las descripciones develan este deseo del autor por expresar, por medio de los colores, la carga emotiva. Los colores le sirven para expresar eso interior que está dentro de la humanidad, pero que el autor quiere sacarlo, ponerlo en evidencia. Y entonces, por ejemplo, el blanco no se refiere solo a la sensación del blanco, ni tampoco a una cualidad moral. No tiene que ver en el Apocalipsis con la pureza, con la ingenuidad, no, no, no. El blanco quiere decir en el libro la participación en la resurrección de Cristo. Y entonces, así como en Mateo 28, en Marcos 16, ¿se acuerdan los que estaban en el sepulcro? Eran ángeles o eran hombres pero vestidos de blanco. Así también ahora el caballo blanco del Apocalipsis es el que lleva adelante la batalla, es Jesucristo y la vitalidad del resucitado que caracteriza la divinidad del Hijo de Dios. Que también dice el texto, por ejemplo, en el capítulo 1, que es el Hijo del Hombre. Es decir, es el hombre Cristo, pero ya resucitado, con el poder, la vitalidad del resucitado. Entonces, el blanco tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la fuerza mesiánica de Cristo victorioso. Por otro lado, tenemos el rojo. El rojo es el color de la violencia en casi todas las culturas, ¿no? Se refiere a la sangre. Tiene que ver con esta raíz demoníaca del color de Satanás, el asesino por excelencia. Por eso es rojo el dragón, es color escarlata el lujo, que tiene que ver, que de alguna manera participa de lo demoníaco, porque es a costa de la apropiación de lo que debería ser para otras personas, que las empobrece. Y entonces, bueno, es todo el sistema negativo, digamos así, del mal que se expresa a través de un color, que por supuesto el color no es ni bueno ni malo en sí mismo, tiene un simbolismo, un significado. Otro color positivo es el dorado, el rojo es negativo, el dorado es positivo, que es el color de la liturgia, los candelabros, las estrellas que tienen en la mano los ángeles, bueno, la cercanía del misterio de lo divino, también el cinturón, ¿se acuerdan del cordero de pie? O sea, de Cristo, también es dorado. Bueno, y así el dorado expresa la cuestión de participación divina. El negro, bueno, el verde amarillento está como color de la peste y de la muerte, en el capítulo 6 sobre todo, y también tenemos el negro, como les decía, que en la mayoría de las culturas es algo negativo porque es el color del hambre, el color de la penuria, ocasionada, como dice el capítulo 6, versículo 5 en adelante, por la injusticia social y por la inflación. El negro es el ocasionado por esas dos causas. El verde también tiene a veces, muy pocas veces, simbolismo positivo, que es la hierba, ¿no? Pero sobre todo lo negativo porque es la caducidad de la vida. Bueno, los 4 jinetes típicos del Apocalipsis y sus 4 colores ya sabemos que representan el blanco, la vitalidad inagotable de la resurrección, y después el rojo, la violencia, el negro, la injusticia social, la muerte,
el amarillento, que acompañan este devenir de la historia como 4 jinetes, que son 4 caballos galopando incansablemente hasta el final de los tiempos en una carrera que no se acaba nunca. Bueno, otro simbolismo absolutamente imprescindible para entender el Apocalipsis es el aritmético. Los números, que son realmente interpretados y muy usados por el autor del Apocalipsis, tienen una cualidad. Los emplea profusamente, ¿no? No indican entonces solo la cantidad, sino sobre todo, y a veces ni siquiera la cantidad, sino la calidad de algo. Por ejemplo, el 1 significa excelencia, autoridad, y se le aplica a Dios. Es el que es, era y viene, a Cristo también, que es el primero y el único, bueno, en el capítulo 1, 2, 22, etc. El 2 es cooperación y tiene una cooperación que a veces es positiva, como por ejemplo estos 2 profetas, pero a veces también es negativa. En el capítulo 13 aparecen en cooperación la bestia con el dragón. El valor absoluto que tiene el 3 en el texto, como también en algunos textos del Nuevo Testamento, como en Marcos 14, en Juan 21, el 3 tiene esa valencia de absoluto. El 4 es el mundo creado, los 4 vivientes, los 4 vientos, los 4 vivientes del cielo, los 4 caballos, bueno, los 4 elementos cósmicos, eh, representan lo universal, la totalidad. El 5 es limitación, también los múltiplos de 5, o sea, el 5, el 10, el 50. 10 es el número del poder perverso, por eso 10 son los cuernos del dragón y la bestia, 10 son los reyes de la tierra en el capítulo 17, las pruebas de Daniel y sus compañeros. Bueno, el 10 expresa limitación. El 6, imperfección del mundo, o sea, le pertenece sobre todo a lo humano, que se opone al 7 de lo perfecto, de lo pleno. Y bueno, eh, por ejemplo, cuando el Apocalipsis describe que los males duran 3 años y medio, lo que está queriendo decir es que es la mitad de 7, es decir, el equivalente de 42 meses o de 1260 días, simbolizando una crisis final, pero parcial. No es 7, es la mitad. Y entonces es parcial. Bueno, ya lo vamos a ir viendo cuando veamos el contenido, todo esto. Después tenemos el pueblo de Dios, que es el 12, que ya sabemos que son las tribus, ¿no?, de Israel, que son los 12 apóstoles, representan también el múltiplo de 12 por 12 de los 144.000 triunfadores, 2 veces 12 por 1000. El 1000 es el número de la divinidad, es una gran multitud, millares de millares que forman estos incontables ángeles en el capítulo 5, pero también aparece en el capítulo 20, en el capítulo 12, etc., para decir algo que tenga que ver con el pueblo de Dios. Hay que ver caso por caso. El 1600 estadios del capítulo 14 o los 320 kilómetros, que es lo mismo, representan la total extensión de la creación, que se somete al juicio de Dios, que aparece con el número 100, o sea, el 1 por 100. Bueno, esto más o menos podríamos decir de el simbolismo aritmético, ¿no? Respecto a alguna interpretación simbólica particular, el famoso 666, que va unido en el mismo texto, capítulo 13 del Apocalipsis, a la sabiduría. Y entonces dice que es sabio el que interpreta esta numeración. Y la interpretación más, que tiene muchísimas interpretaciones, la más común es la que sigue la gematría. La gematría es
una ciencia muy utilizada en aquella época, en los primeros siglos, y también en el Antiguo Testamento, que servía para ponerle a cada consonante hebrea un número. Y entonces el autor se refiere con el 666 al emperador Nerón César. Fíjense que la N vale 50, la R vale 200, la VAB vale 6, la N vale 50 y así KOF vale 100, SAMEJ vale 60, RESH vale 200. Sumado todo esto, que son los números que se le atribuyen a las consonantes, se produce este 666. Entonces, que sería la cifra del monstruo, o sea, del emperador César Nerón. El calcular la cifra del monstruo nos invita a individualizar los sujetos que la causan o que la encarnan, a denunciarlos, a orientarlos hacia el proyecto de Dios cuando sea posible, aún a costa de ser perseguidos y martirizados. Esa es la sabiduría. Individualizar los sujetos que forman parte de esta estructura de mal y orientarlos hacia el bien o por lo menos perseguirlos o tratar de que desaparezcan incluso a costa de perder la vida, que es lo que le pasó a muchos de los miembros de la comunidad del Apocalipsis. Bueno, otra interpretación simbólica numérica tiene que ver, por ejemplo, con los emperadores romanos, en el capítulo 17, que habla de 7 cabezas, que son las 7 colinas de la ciudad de Roma y sus 7 reyes. Ahí la identificación más corriente es Augusto, fundador de la dinastía, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. Entonces, en esta hipótesis, el autor simularía estar escribiendo en la época de Vespasiano. Los invito a leer el texto para que puedan interpretar esto que les estoy diciendo. También habla, por ejemplo, con un número simbólico, el número 1000, que decíamos que era el número de la divinidad. El número 1000 es el reinado de 1000 años del capítulo 20, un tiempo completo entre el fin de la persecución y el fin del mundo. Mientras el 42 meses, que está en el capítulo 13.5, como les decía, es un breve tiempo de la persecución que no es una crisis definitiva ni final, sino un tiempo intermedio. Hay casos también en los que aparece esto que se llama torres simbólicas, ¿no? Que implican que varios símbolos se entrelazan uno al lado del otro, pero sin entrecruzar sus distintos significados. Y entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 15 hay esta presencia de varios símbolos, todos juntos, pero que no hay que interpretar uno por uno, sino lo que hay que buscar es el mensaje global de ese texto. No hay que desarmar tanto la torre porque se nos cae el sentido del texto. En otros casos también se llaman torres simbólicas, que hay varios niveles que se juxtaponen de manera sucesiva y hasta a veces contradictorios los símbolos. Esto solamente se los digo a modo de información, ¿no? Para que no crean que agarrar el texto de Apocalipsis es, bueno, el rojo significa esto, el blanco significa aquello, entonces yo entiendo todo, ¿no? Además de todo esto que ya hemos dicho, el autor crea torres simbólicas, así que no es tan matemática la interpretación, hay que andar un poco en algunos casos para sacar bien el mensaje, ¿no? Otras veces varios símbolos expresan el mismo concepto y entonces hay que discernir, interpretar cuál detalle quiere ser más sobresaliente o más importante respecto a otros en un texto. Por ejemplo, eso está en el capítulo 14 como ejemplo. Bueno, ahí en el apunte ustedes tienen todo esto, así que pueden ir viéndolo más detenidamente. Respecto en estas torres simbólicas bueno, en todos los símbolos, hace falta un sujeto que interprete, ¿no? A veces el mismo autor interpreta,
por ejemplo, al principio, en esa visión del Cordero de pie, habla de las 7 estrellas y que son, dice él mismo, los 7 ángeles de las 7 comunidades. Y entonces el mismo autor del Apocalipsis es el intérprete del símbolo. Otras veces, y la mayoría, es la comunidad cristiana la que debe acoger el símbolo, interpretarlo, decodificarlo y actualizarlo en la situación histórica concreta de la época. Y entonces, bueno, ese es el gran desafío que nos toca a nosotros a la hora de ponernos frente al texto. Hay que estar atentos, hay que leer todo el libro y no perder de vista este background, esta línea interpretativa. El Apocalipsis es un libro de vida, un libro de esperanza, en el que tiene varios itinerarios de un pueblo que fue caminando y contando la historia varias veces, por lo menos 2, y la derrota del mal por, digamos, por cuenta de el Cordero que en el trono, desde el trono, vence, ¿no? Y entonces, bueno, el texto nunca nos tiene, la interpretación de un texto, de un símbolo, nunca nos tiene que apartar del mensaje general. Nos tiene que siempre dar esperanza, siempre dar vida, siempre ser positivos e invitarnos a confiar en Dios, a confiar en el Cordero, que ya está resucitado, que ya está victorioso, pero no sin haber pasado por el sufrimiento y la muerte. Así que, bueno, el mensaje del Apocalipsis no es diferente al del Nuevo Testamento. Para mechar todo este mundo simbólico, yo les voy a compartir ahí en el apunte, no ahora en el video, solamente ustedes los invito a que vayan al apunte, 15 cánticos tiene el Apocalipsis que atraviesan el libro. ¿Y para qué están ahí? Fíjense, en un libro tan controvertido, tan difícil, tan adverso, invitan a los oyentes a unir su voz a lo de los que ya están entonando en el cielo la voz última y definitiva de la alabanza al anciano sentado en el trono, al cordero que está de pie y a los espíritus que salen de él. Y entonces fíjense qué bueno que nos invita, ¿no?, el Apocalipsis a transitar esta difícil historia, tantas veces llena de sufrimiento, de persecución, de cansancio, de tantas cosas negativas, pero nos invita a unir nuestra voz a la de los que ya están en el cielo victorioso. Nunca olvidarnos que somos una sola iglesia, triunfante, y otra iglesia acá, y parte de esa iglesia, otra realidad acá, que es la iglesia militante. Pero es una sola, somos todos los creyentes miembros de la misma iglesia. Y entonces, qué lindo sabernos apoyados, sostenidos por los que están en eterna alabanza a Dios uno y trino, ¿no? La posición de estos cánticos, la concentración de estos cánticos es desde los capítulos 4 al 19. Y esto ya nos indica algo. Anticipan los cánticos la victoria escatológica de Dios y la victoria del Cordero del universo. Y entonces, la propuesta como una realidad firme, en Apocalipsis ya 20 y 22, que ya es la victoria y las nupcias del Cordero con la novia, la propuesta es confiar, unir nuestras voces a la alabanza celestial. Como una gran liturgia, por eso les decía, algunos interpretan todo el libro así, una gran liturgia de los que están acá sufriendo en la tierra, pero que tienen de alguna manera la mirada puesta en el cielo, confiando en la victoria definitiva. Se tratan de gozosas proclamaciones hímnicas de una buena noticia que se podría resumir así: la soberanía absoluta es de nuestro Dios, es salvífica, es liberadora para quienes hagan una sus voces a las que ya gozan del reino de Dios, es decir,
para quienes la reconocen y la proclaman. La soberanía absoluta de Dios sobre la historia, que ya tiene una dimensión eterna, triunfante para siempre, la perciben los que creen, los que confían en Él, los que quieren caminar en su voluntad, ¿no? Bueno, estos son los cánticos, ahí está al principio, el que hemos compartido al inicio de esta oración, y entonces nos despedimos, ahí en el apunte van a tener una mini explicación de cada uno de estos cánticos del Apocalipsis, nos despedimos con este aire, con esta propuesta triunfal y triunfante del Cordero de pie, del anciano en el trono, de los 24 ancianos, de los 144.000 elegidos victoriosos, triunfantes, que nos animan a seguir nosotros luchando acá en la tierra. No es esta tierra, esta historia no es definitiva con la muerte. Nos espera el triunfo del Cordero, el abrazo de Cristo resucitado, así que ánimo y a seguir, no solo viviendo, sino también alabando y uniéndonos a la alabanza celeste. Muchísimas gracias y que la gloria sea para el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo, en la próxima propuesta, en el próximo bloque sobre el contenido del libro. Muchísimas gracias.